Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 9 de abril de 1938 y esta semana, apenas unos días después de entrar en territorio catalán, las tropas franquistas han tomado Lérida. Esto da a los sublevados el control de 36 capitales de provincia, dejando a los republicanos únicamente con 14. La ofensiva sobre Lérida había comenzado a finales de marzo. El día 29 de marzo las tropas franquistas entraban en esta provincia y después de 2 días de duros combates, las divisiones quinta y decimotercera del cuerpo de ejército marroquí bajo el mando de Yagüe entraron el día 3 de abril en la ciudad de Lérida. Solo en su ribera occidental del Segre, que ocupaba la mayoría de su municipio. Por lo tanto, aunque los barrios situados en la zona oriental del río aún permanecen en manos de la República, el hecho de que el casco urbano principal e histórico esté en manos de los sublevados el día 3 se puede dar porque se puede considerar que la ciudad está en manos sublevadas. Por lo tanto, la fecha de la caída de Lérida es, si bien no en su totalidad, es a día de 3 de abril. La ciudad ha quedado destruida por varios días de combates, ha sido duramente dañada y esto no es lo único que ocurre esta semana, ya que el avance franquista continúa, es más bien paralelo, a lo largo de la ribera del Segre y de su afluente el Noguera Pallaresa. La 150 División del Cuerpo de Ejército marroquí enlaza en Torre-Serona con las tropas del Cuerpo de Ejército de Aragón bajo el mando de Moscardó, que han entrado también han cruzado el río Segre y han llegado a ocupar la localidad de Balaguer. Concretamente, su 53 División establece una cabeza de puente al este del río, el día 6 y 7 de abril. Mientras tanto, más al norte, el Cuerpo de Ejército de Navarra, bajo el mando de Solchaga, ha ocupado el 6 de abril, con la 61 División, la localidad de Tremp y el 7 de abril, con la 63 División, la localidad de Sort, ocupando, además son también cabezas de puente, al otro lado del río. Tremp es una cabeza de puente ya que está en la margen oriental del río, y Sort del mismo modo lo hace en la margen derecha del Noguera Pallaresa. Por lo tanto, en Cataluña ya se puede decir que hay 3 frentes geográficos simultáneos y paralelos, que son el catalán, el aragonés y el levantino. En Cataluña, los republicanos han perdido el control de casi toda la ciudad de Lérida, se puede dar la ciudad por perdida, y se han retirado en esta provincia al este del río Noguera Pallaresa y del río Segre, dando lugar además a 3 cabezas de puente franquistas en Balaguer, Tremp y Sort. El río Noguera Pallaresa y el Segre tienen importancia porque allí las centrales hidroeléctricas abastecen de corriente a la industria catalana, y en Barcelona van a tener que utilizar las antiguas plantas de vapor. Entre el día 8 y ya la próxima semana, el 15 de abril, las divisiones republicanas 62 y 46 intentarán sin éxito recuperar la cabeza de puente de Balaguer. Por lo tanto, en Cataluña han sufrido un severo revés y en Aragón habían sufrido otro la semana pasada que me olvidé mencionar. A finales de marzo, las fechas no las tengo demasiado claras, no he podido localizarlas, la 31 División del 10º Cuerpo del Ejército del Este abandonó el territorio aragonés adentrándose en Francia, ya que la ofensiva que hemos mencionado estos días les dejó aislados de Cataluña. Entonces optaron, en vez de rendirse, por pasar a territorio francés
y allí volver en su gran mayoría al territorio republicano por Francia. 5.500 hombres fueron a Cataluña y 250 optaron por unirse a los franquistas en Irún. Pasaron a través de la localidad ostense de Benasque, pero en la también ostense localidad de Bielsa y su territorio adyacente aún resiste la 43 División, que permanece asediada entre la frontera y las fuerzas del Cuerpo de Ejército de Navarra. Esta bolsa de Bielsa, territorio republicano en Aragón, aislado completamente de Cataluña y el resto del territorio republicano, se va a mantener durante casi 2 meses hasta el mes de mayo. Esto por lo que se refiere a Aragón. Por lo que se refiere a Levante, aunque un poco desapercibida por la caída de Lérida, esta semana se produce otro logro táctico de los franquistas, ya que por primera vez entran en territorio de la región valenciana, es decir, Levante. El día 4 de abril, la cuarta división del Cuerpo de Ejército de Galicia tomó la localidad de Morella, en la provincia de Castellón, mientras protegiendo su flanco derecho, la 83 División avanzó hasta Cintorres. Con esta presencia franquista en la región valenciana, solamente queda una región geográfica española que todavía los franquistas no tienen presencia, que es la de Murcia. La llegada de los franquistas a Morella, ya en territorio de la provincia de Castellón, amenaza con un cerco total de Cataluña. Por lo tanto, el gobierno republicano ordena que se trasladen al Principado las 6 brigadas internacionales que combaten al sur del Ebro, principalmente porque se plantea a medio plazo una repatriación de sus miembros y será más fácil hacerlo a través de la frontera francesa. No obstante, esta semana no hay nada que temer en ese sentido, ya que el 22 Cuerpo de Ejército de Tagüeña y el 5º Cuerpo de Ejército de Líster resisten los avances desde el territorio levantino hacia Cataluña. Concretamente se establecen líneas defensivas en los puertos de Beceite frente al Corpo de Truppe Volontarie hispano-italiano y en la Sierra de Pandols frente a la división de enlace de García Baliño. Por lo tanto, los avances, si bien son importantes en el sector de Lérida por parte de Franco, en Tarragona no consiguen avanzar. Habiendo tomado Gandesa la semana pasada, esta vez no hay avances en la zona catalana, en la zona tarraconense, pero sí en la zona de Castellón, en la provincia de Castellón. Hasta aquí los hechos militares. Hablando ahora de los políticos, habrá importantes en ambos bandos. Comenzando por el franquista, el día 6 de abril se crea el Instituto de Reforma Económica y Social de la Tierra, o si se prefiere, de Antirreforma Agraria. Recordemos que la reforma agraria de 1932 se implantó con fuerza en 1933 y con mucha más fuerza en la primavera de 1936, de acuerdo con los vaivenes de la política española. En la zona republicana fue mucho más allá, colectivizando tierras, como ya hemos comentado varias veces, pero en la zona franquista, ya el 30 de agosto de 1936, en aquel entonces no era zona franquista, sino zona sublevada gobernada por la Junta Técnica del Estado, la Junta de Defensa, la Junta dirigida, presidida aún por Cabanellas. El gobierno sublevado estableció la anulación de la reforma agraria realizada durante el gobierno del Frente Popular, no aún durante los años previos al 36. Debido a que había algunos casos que personas de ideología republicana se estaban viendo beneficiadas de la devolución de tierras, el 26 de septiembre el nuevo gobierno, ya prácticamente franquista, ya que acaban de nombrarle generalísimo, limitó la devolución de estas tierras solo a los simpatizantes del alzamiento.
Cuando ya en esta primavera del 38 el avance franquista se extiende a la mayor parte de España, se decide crear este instituto para devolver todas y cada una de las tierras que han sido confiscadas, como ellos denominan confiscadas, la denominación de entonces era expropiadas, por el Instituto de la Reforma Agraria desde su creación en 1932. El Instituto de Reforma Económica y Social de la Tierra, presidido por Ángel Zorrilla Dorronsoro, llevará a cabo su labor a lo largo del año y medio siguiente hasta septiembre de 1939, para hacerlo aplicable a todas las tierras de todas las regiones españolas, ya que las últimas cayeron en abril de 1939. Por otro lado, el día 8 de abril, solo 5 días después de la caída de Lérida, y como consecuencia política de ello, Franco declaraba como derogado el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que había sido proclamado en septiembre del 32, anulado en octubre del 34 y restablecido en febrero del 36. Con el Estatuto Vasco, ya mencionado que no lo tuvo que derogar, porque de por sí no se reconocían las normativas republicanas posteriores al 18 de julio de 1936. Por último, hoy 9 de abril, se ha promulgado en territorio franquista la Ley de Prensa, que somete toda publicación a control del Estado y una amplia censura, que estará en vigor hasta su reforma en 1966. Por último, la política republicana, aunque ya apuntábamos que había una crisis de gobierno latente desde febrero y total desde finales de marzo, el 5 de abril llega a su culminación con la formación del que será prácticamente último gobierno republicano de la guerra, que estará en vigor durante su último año. Este gobierno sigue presidido por Negrín, que va a asumir la cartera de Defensa, ya que Indalecio Prieto es invitado a dimitir el día 30 de marzo, debido supuestamente a su derrotismo, pero también a diferencias políticas en cuanto a su relación con los comunistas. Negrín, por tanto, asumirá la presidencia y la cartera de Defensa, y los socialistas mantendrán otros 2 ministros. Sin embargo, son nuevos nombres. Álvarez del Valle, que ya fue ministro de Estado anteriormente, recupera esa cartera que deja José Giral, de Izquierda Republicana. Julián Zugazagoitia, simpatizante de Prieto, también es destituido y le sustituye otro socialista en Gobernación, que es Paulino Gómez. Izquierda Republicana pasa de 2 a 3 representantes, ya que José Giral, a pesar de haber perdido el Ministerio de Estado, se mantiene como ministro sin cartera, teniendo en cuenta su importancia como expresidente del gobierno. Entra Francisco Méndez Aspe para sustituir a Negrín en Economía y Hacienda. Recordemos que Negrín, además de presidente, era ministro de Hacienda y ahora que asume Defensa no puede asumir 2 ministerios, además de la presidencia, y elige a Méndez Aspe, de Izquierda Republicana, para que lleve la cartera económica. Hay un cambio entre los partidos republicanos, ya que el Ministerio de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte se subdivide. Antonio Belao, de Izquierda Republicana, asumirá Obras Públicas, y Giner de los Ríos, que lleva en el gobierno republicano desde 1936 y es miembro de Unión Republicana, se mantiene en Comunicaciones y Transporte. Como hemos mencionado, José Giral sigue como ministro, aunque sin cartera. Y en cuanto a los comunistas, debido a los múltiples problemas que había creado contra Prieto, Jesús Hernández es destituido, pero se mantiene Vicente Uribe en Agricultura. No obstante, entran los anarquistas para equilibrar esta reducción de la presencia comunista. Un miembro de la CNT, Segundo Blanco, sustituye a Jesús Hernández en el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Recordemos que los anarquistas llevaban ausentes del gobierno desde la crisis de mayo del 37. En cuanto a los nacionalistas, el vasco Irujo y el catalán Aiguader se mantienen en el gobierno. Irujo como ministro sin cartera y Aiguader como ministro de Trabajo y Asistencia Social. Veremos si este gobierno nuevo podrá hacer algo para detener la debacle militar que está teniendo lugar en
en el Levante y en Cataluña y en Aragón. Los franquistas van a continuar, además a medida el tiempo corre a su favor, ya que cada vez las temperaturas ascienden, los días se alargan, llueve menos y esto favorece el avance de las tropas de tierra y el apoyo de la aviación. Por lo tanto, a medida que la primavera avanza, el avance franquista va más rápido, a menos que se haga algo en lo militar o en lo político para tratar de evitar una derrota. Veremos qué resultados tienen estos avances de los ejércitos de Franco y qué resultados tendrá el nuevo gobierno de la República a partir de la próxima semana. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.